Yo soy residente tercer año de la Fundación Boliviana de Oftalmología y como los residentes, como el doctor Oscar, como la doctora Arnés, les ponemos nota. Así que yo no me hago mucho despelote en agarrar, hacerle un montón de preguntas ni nada. Para mí todo depende de cómo expongan ahora. Quiero que hagan su tema en 30 minutos. Tienen que terminarlo en 30 minutos entendiendo. Entonces, vamos a comenzar. ¿Quién comienza? Ahora y sigan. Quiero que lo hayan hecho sintetizado todo esto. Lo importante de esta exposición es que me aprendan, porque van a entrar preguntas de examen de acá. ¿Ya? Entonces, comiencen, muchachos. Está bien, doctor. Se ve, ¿no? Sí, se ve. Bueno, buenas tardes, doctor. Nosotros vamos a hablar del tema de uveitis. Bueno, la uvea es una túnica intermedia vascular del globo ocular que va a estar formada por tres estructuras: el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Esta va a tener tres funciones. Va a participar en el aporte nutritivo del globo ocular, esto gracias a su riqueza vascular. Va a contribuir en la refracción ocular, esto sobre todo por acción del iris y el cuerpo ciliar, y va a participar en el drenaje del humor acuoso. El iris es un diafragma músculo vascular de 12 milímetros de diámetro que va a poseer una apertura central que va a ser la pupila, y esta va a dividir la cámara anterior, la porción anterior del globo ocular en una cámara anterior y una cámara posterior, que van a comunicarse a través del borde pupilar. Esta va a estar formada por dos músculos que van a ser el músculo constrictor del iris y el músculo dilatador del iris. El cuerpo ciliar va a ser una estructura triangular de 6 milímetros de diámetro que va a estar formada principalmente por los músculos ciliares. Esta va a presentar dos partes. La primera, que es la pars plicata, que como lo vemos aquí en forma más ampliada, esta va a contener a los procesos ciliares y estos van a ser los encargados de la producción del humor acuoso. Y la segunda parte, que es la pars plana. La coroides es una capa vascular pigmentada muy fina que se va a extender desde la ora serrata hasta el nervio óptico, y esta va a tener la función de nutrir las capas más externas de la retina. En cuanto a la irrigación, la irrigación de la uvea está dada principalmente por las arterias ciliares anteriores y la arteria ciliar posterior larga, que para la irrigación de lo que es el iris van a formar el círculo arterial mayor del iris. En cuanto al drenaje venoso, principalmente se va a dirigir a lo que son las tributarias de la vena de la vena vetricosa, si no me equivoco, perdón. Y la irrigación, la inervación va a estar dada a nivel de lo que son los músculos del iris, va a tener una inervación autónoma. Romina, ¿en qué ayuda saber todo esto para el diagnóstico de uveitis? Para ver las estructuras que están afectadas. ¿Cómo cuáles? Bueno, más adelante hablaba de la clasificación y vamos a ver que dependiendo a la estructura que esté afectada, como puede ser el iris o el cuerpo ciliar, puede tratarse de una uveitis anterior o... Excelente, esta es la respuesta. Todo esto, lo que es la morfología que estamos viendo a un inicio, nos sirve para eso. Lo importante que quiero que hasta ahorita lo que está haciendo Romina está bien. Es saber que el ojo tiene segmentos y tiene cámaras y está dividido por estructuras. Dentro de ellas está el iris y el cuerpo ciliar, lo que posteriormente veremos en la clasificación, que nos va a dar una uveitis anterior, o sea, va a delimitar la uveitis anterior de la uveitis media. Continúa, Romina. Está bien. Y bueno, la inervación de los músculos del cuerpo ciliar va a estar dada por nervios ciliares. La uveitis es todo proceso inflamatorio del tracto uveal, es decir, del iris, del cuerpo ciliar y de la coroides,
que en ocasiones puede involucrar a otras estructuras vecinas como el trabéculum, la retina, el cuerpo vítreo o el epitelio corneal. El inicio de este proceso inflamatorio y su persistencia va a depender de factores genéticos, de factores inmunológicos y de factores ambientales. Entonces, cuando la uveitis se presenta como una manifestación de otra enfermedad, se habla de una uveitis asociada a enfermedad sistémica. Por otro lado, cuando esta constituye una entidad bien definida con características clínico-morfológicas precisas, entonces hablamos de una uveitis oftalmológica específica, y una uveitis idiopática es aquella en que se produce características clínico-patológicas aisladas. En cuanto a su clasificación, bueno, esta se va a basar en distintos criterios, como puede ser la localización anatómica, la forma de inicio, la duración del cuadro, el patrón del daño visual y la respuesta al tratamiento. En cuanto a la clasificación anatómica, en la uveitis anterior vamos a ver que va a haber una afectación de lo que es el cuerpo ciliar y el iris. Entonces en esta vamos a encontrar a la iritis, a la ciclitis y a la iridiociclitis. Esta también, por sus características histológicas, puede dividirse en granulomatosa y no granulomatosa. En cuanto a la uveitis intermedia, en esta va a haber una afectación de la pars plana. En ese caso hablaríamos de una pars planitis o de la porción más externa de la retina. En este caso hablaríamos de una vitrinitis. En el caso de la uveitis posterior va a estar afectada la retina y la porción posterior de la coroides, y dependiendo de la parte que esté afectada podemos hablar de una coroiditis o una coroides-retinitis, una retinocoroiditis y una vasculitis retiniana. Y la panuveitis va a ser aquella en la que estén afectadas todas las partes de lo que es la uvea. Va a continuar mi compañero. Bueno, en cuanto a lo que sería la clasificación según otras características, vamos a ver que estas se van a clasificar dependiendo a 5 variables. Primero, 3 variables que serían inicio, duración y lo que es el patrón. El inicio, si esta es súbita o es insidiosa. La duración, si esta es aguda o crónica, es decir, si la afectación está dentro del parámetro de 3 meses, que sería de corta duración o aguda, o de larga duración, o crónica cuando ya es mayor a 3 meses. El patrón, ¿esta es recurrente o no es recurrente? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a lo que sería la actividad, vamos a ver que la actividad se va a evaluar mediante lo que serían los signos objetivos y los subjetivos. Es entonces que la actividad es ligera o es severa. En la anterior vamos a ver que entre los signos objetivos que podemos visualizar en el paciente van a ser los ojos rojos, por ejemplo, que el paciente también nos diga que ve borroso, que también tiene lo que es la fotofobia y el dolor. En cuanto a lo que serían ya la cuantificación de proteínas y lo que serían las células, a esta la vamos a llamar lo que sería el efecto Tyndall, ¿no? En el cual vamos a clasificarla dependiendo a lo que serían los criterios de Hakimura y Hogan, ¿no? En cruces, que sería de 2 a 3, de 2 o igual a 3, de 2 sería lo que sería una actividad ligera, y mayor a 3 o igual a 3 sería una actividad severa. Y en cuanto a lo que sería la uveitis intermedia y la posterior, también se va a cuantificar esto mediante lo que serían los criterios de lo que es el Nussbaum, el cual pues también se va a valorar lo que sería la cuantificación de esas proteínas y también la opacificación de lo que es el cuerpo vítreo, ¿no? Siguiente, por favor. Un ratito, Diego. Ahora, has hablado de lo que es uveitis intermedia. Hay un signo característico de uveitis intermedia, estás hablando de opacidad de medios. Es un nombre bien sencillo.
cuando no se ve fondo de ojo debido a la opacidad. ¿Cómo se llama? ¿Sabes, por si acaso? No serían las cataratas, ¿no? Es similar a las cataratas. No. Ahí te estás perdiendo. Estás bien, hasta ahorita has expuesto bien. Hay un signo característico en uveitis media. Estamos hablando de signos objetivos. ¿Has leído por si acaso eso? Si no sabes, no pasa nada. Es para todos. Según lo que mencionaba el libro, era nada más la presencia de opacidad. Sí, por eso digo, no está en el libro esto, pero es importante que sepan, y esto es pregunta de acá. Entonces, cuando hay un signo objetivo que se puede observar en uveitis intermedia y se denomina la signa de faro en nieblina, y es la opacidad de medios que estaba hablando Diego. Es muy cierto que se puede observar tindal en lo que es un proceso inflamatorio, especialmente en una iridociclitis de una uveitis anterior. Sin embargo, característico de la uveitis intermedia es el signo de faro en nieblina o el signo de copos de nieve, que es otro signo objetivo que se puede observar. Eso nomás para aclararles, no es para ponerte puntaje esto, Diego, porque no está en el libro esto. ¿Ya? Pues, pero es para que sepan todos. Está bien, doctor. Continúa. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a lo que serían el aspecto clínico, vamos a ver que las células inflamatorias se van a adherir a lo que sería el endotelio corneal, y acá van a tener ciertas características que nos van a permitir clasificarlas en lo que sería granulomatosa o no granulomatosa. Hablando ya de lo que es la no granulomatosa, acá van a ser van a ser pequeñas, van a tener pigmento, van a tener lo que serían linfocitos, células plasmáticas, ¿no? Esto a diferencia de lo que es la granulomatosa. La granulomatosa va a ser más grave, va a tener lo que sería un aspecto grasoso, van a ser mucho más grandes, y es básicamente lo que nos permite diferenciar entre lo que sería la granulomatosa y la no granulomatosa. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que sería el daño visual, vamos a ver que en un examen previo va a tener lo que sería una pérdida visual del 50% de la agudeza visual. Es decir, va a tener una actividad ligera cuando va a tener esta pérdida menor al 50%. En cambio, va a ser grave o severa cuando esta pérdida va a ser igual a 50% o mayor a lo que es el 50%. En cuanto a lo que sería la respuesta al tratamiento esteroideo, vamos a ver que el ojo, es decir, la inflamación del ojo, se va a atenuar, ¿no?, por lo que sería el tratamiento esteroideo, y algunos pacientes necesitan ese tratamiento hasta incluso 3 meses. Pero hay otros pacientes que no responden a lo que sería este tratamiento esteroideo, es decir, que necesitan, en este caso, lo que sería inmunosupresores. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la clasificación etiológica, existe una infinidad de lo que sería la etiología de la uveitis, en el cual vamos a ver primero una uveitis exógena y una uveitis endógena. La uveitis exógena es bastante simple. ¿Por qué? Porque acá se va a causar por lo que sería traumatismos o por un microorganismo exógeno que va a invadir, ¿no?, lo que sería y provocando lo que sería la uveitis, ¿no? En cuanto a lo que sería la uveitis endógena, acá vamos a ver que la etiología va a ser bastante diversa. En cuanto a lo que serían las uveitis anteriores, por ejemplo, tenemos lo que sería la anquilitis, la espondilitis anquilosante, ¿no? También tenemos lo que sería el síndrome de Reiter, entre lo que sería también la enfermedad inflamatoria intestinal. En lo que sería la uveitis intermedia, vamos a ver que hasta un 70% acá van a ser de forma idiopática. En cambio, lo que sería el porcentaje restante se va a causar por lo que sería la toxoplasmosis, la enfermedad de Lyme. Y en cuanto a lo que sería la uveitis posterior, el factor más importante acá que va a causar lo que sería la uveitis va a ser la toxoplasmosis, a su vez también lo que sería el citomegalovirus como la sarcoidosis. Y el VIH, ese más. Sí, el virus de inmunodeficiencia humana, igual.
Siguiente, por favor. Bueno, comenzando yo, vamos a hablar sobre la uveitis anterior, o también llamado iridociclitis aguda, que tanto llega a afectar al iris y a lo que va a ser a los cuerpos ciliares. Vamos a ver que la sintomatología de esta va a ser un dolor severo, un enrojecimiento, va a presentar fotofobia y disminución variable de la visión. El dolor, más que todo, se va a llegar a referir al territorio del trigémino y puede llegar a ser muy intenso como para impedir la realización de cualquier tipo de actividad. Y también esto se puede deber a lo que es la miosis espástica y a la irritación de los nervios ciliares, que van a estar provocados más que todo por los mediadores inflamatorios. En cuanto Perdón, Brian. Esto de la iridociclitis es clave. La mayoría, el 80% de las patologías de uve, o sea, la uveitis, está causado por iridociclitis. Entonces, sí. Entonces, esto es importante que lo sepan, porque estos sí se van a encontrar en su internado. Y estos sí tienen que saber diagnosticar entre una conjuntivitis y un paciente con uveitis. Lo característico es, perdón que te corte, Brian, pero para aprovechar aquí tu imagen, es eso que ven como si fuera una línea marcada en la zona limbar, en esa imagen del ojito, el primer ojito, el más rojo. Eso se llama inyección ciliar. Y es característico de la iridociclitis. Eso no es conjuntivitis. Cuando ustedes ven así marcado una línea como si fuera un marcador, eso es iridociclitis y es una urgencia oftalmológica que deben solicitar interconsulta. Perdón, continúa. Sí, doctor. Eso era en relación a lo que llegaría a ser con lo que llega a cursar, ¿no? Pero en relación a los signos, los signos de una iridociclitis van a ser la hiperemia iridiana y la ciliar y la periquerática, y también lo que es la miosis y la exudación de lo que va a ser la cámara anterior. Ahora, este exudado que va a ser procedente de los vasos iridianos, al perderse la integridad, ¿no?, de la barrera hematomucosa, van a estar compuestos por lo que va a ser células inflamatorias y proteínas. Siguiente, por favor. No se llama exudación de cámara anterior, se llama hipopión. Este es el término específico. Eso que ven tipo pus ahí en el ojo se llama hipopión, por si acaso. Está bien, doctor. Siguiente, por favor. Este compuesto de células inflamatorias y proteínas van a llegar a formar lo que es el fenómeno de Tyndall, lo que estaba mencionando anteriormente, que este es el efecto óptico provocado por partículas extrañas en el humor acuoso que hace incidir sobre un haz luminoso a través de la cámara anterior, que esto se puede visualizar con una lámpara de hendidura. Siguiente, por favor. En la iridociclitis crónica, más que todo acá los síntomas van a ser dolor, enrojecimiento y fotofobia. Estos van a ser menos evidentes, tanto el dolor, el enrojecimiento y la fotofobia. Mientras que en la aguda hemos visto que la turbidez visual es mucho mayor, ¿no? Ahora, debido a esto, si el paciente tiende a ser un niño, puede estar muchos años padeciendo de la enfermedad, hasta la aparición de lo que llegaría a ser las complicaciones secundarias, como son la querotapia en banda, o déficit visual, o cataratas, o una leucocoria también. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es la uveitis intermedia, que en acá el paciente no sabe cuándo ha iniciado los síntomas y la sintomatología llega a ser muy inespecífica, ya que suele cursar con disminución de la agudeza visual o hay visión de moscas volantes y a la vez esta no llega a presentar dolor ni fotofobia. En la mayoría de los casos se dice que la parte externa del ojo está blanco y no hay signos de inflamación, y el segmento anterior del ojo también se menciona que es normal o a veces puede llegar a presentar el fenómeno de Tyndall que vimos anteriormente. El curso de estas llega a ser muy variable y la complicación más que todo va a ser la pérdida de la visión con lo que es el edema macular. Y algo más de entre los signos es que se puede llegar a ver lo que estábamos viendo, ¿no? El infiltrado de células y agregados de células, que esto se lo denomina las bolas de nieve vítreas. Siguiente, por favor. Luego tenemos la uveitis posterior, que el paciente con uveitis posterior puede llegar a cursar sin aparición del segmento anterior o suele quejarse de una disminución de la agudeza visual, que es muy variable según la localización del foco inflamatorio, o miodesopsias. Miodesopsia significa que el paciente puede llegar a ver hilos o puntos negros en su visión, ¿no? Al examen de fondo de ojo se puede llegar a observar una mayor o menor turbidez vítrea
exudados focales en la coroides o en la retina, puede llegar a ver vasculitis o desprendimiento exudativo de la retina. En la mayoría de los casos, el resultado final es la destrucción de la retina o de la coroides. Siguiente, por favor. Perdón, Belén, que te corto. Aquí quiero que se lleven algo importante, lo estás haciendo bien, Belén, pero toda uveitis se considera uveitis, se considera sífilis o toxoplasmosis hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, tenemos que solicitar pruebas de... ¿Qué pruebas solicitamos en sífilis? A ver si alguien sabe. Treponémicas y no treponémicas. ¿Cuáles son las treponémicas y cuáles son las no treponémicas? Eso no es oftalmo, eso es infecto. No llevamos a un 2 recién, vamos a rotar. Ya. La que quiero que se lleve es la FPS y la VDRL. ¿Ya? La VDRL son las dos que se tienen que solicitar en estos tipos de pacientes. O sea, tienen un paciente que ya tienen alta sospecha de uveitis, entonces lo que tienen que hacer es... hay otro tipo de clasificación. Esto es de la Asociación Americana de Oftalmología, no es de su libro por si acaso, pero nosotros lo dividimos en infecciosas y no infecciosas. Y dentro de las infecciosas las dividimos en las bacterianas y en las no bacterianas. Y dentro de las bacterianas está el sífilis. Entonces, el sífilis es una de las primeras causas de uveitis posterior. Y la toxoplasmosis, como habló hace rato Brian, es una de las causas, o sea, principales de lo que es una uveitis posterior. Entonces, de tipo parasitario. Se tiene que solicitar estas pruebas a estos pacientes antes de solicitar HLA-B27 o la HLA-B33, antes de solicitar cualquiera de estas que nos va a dar de evidencia la posibilidad de una artritis, de un síndrome de Sjögren, todo esto. Antes de todo eso, en nuestro medio a lo menos, hay que solicitar infecciosos porque gatos todos tienen. Comemos comida cruda, comemos. Infectada aquí en la cancha, aquí en la puerta de la facultad, comemos. Relaciones sin protección, no vengan a mentirme a mí.
le meten nomás ustedes. Así que agarraremos y solicitaremos siempre sífilis, VIH y lo que es el tema de toxoplasmosis. Ya continúa, Belén.
Con respecto al tratamiento, vamos a decir que hay que hay que realizar una valoración oftalmológica detallada para identificar el tipo de uveitis, pero se puede decir que los corticoides no va a ser, se va a usar, ¿no? Como tratamiento según la localización. Vamos a decir que en lo que respecta a bueno, lo que es la uveitis anterior aguda, suele comenzar más que todo con una instalación horaria para posteriormente ir aumentando los intervalos y finalmente suspenderlo entre la quinta y sexta semana. Mientras que la uveitis anterior crónica llegan a ser lo que es más difícil porque la terapia llega a ser mucho más, ¿no? Llega a durar meses. En lo que respecta a la parte sistémica, vamos a decir que los principales va a ser más que todo en la uveitis anterior, ¿no? Con una mala respuesta al tratamiento tópico y periocular, y con respecto a la uveitis intermedias con afección visual o una mala respuesta al tratamiento tópico y periocular, ¿no? También a lo que respecta a la uveitis posterior y a las, más que todo a las graves y a las panuveitis, vamos a decir que el tratamiento con corticoides llega a ser un tratamiento donde puede haber, ¿no? La aparición de lo que es una hipertensión ocular como un efecto secundario o también la aparición de una catarata subcapsular posterior. Siguiente, por favor. También vamos a tener a los psicoplégicos y a los midriáticos, que van a ser fármacos que van a prevenir lo que son las alteraciones estructurales irreversibles, más que todo en el segmento anterior del globo ocular. Estos más que todo van a aliviar el dolor, van a impedir lo que son la formación de sinequias, ¿no? También lo que respecta a los inmunosupresores, como ser la ciclosporina, el metotrexate, la acitroprina, ¿no? Que van a, más que todo, van a ser impredecibles en lo que respecta al control, ¿no? De estos fármacos. Va a haber un control estrecho más que todo cuando no van a responder a corticoides, como ser en la enfermedad de PENSET o en la oftalmia simpática, que van a ser dos entidades en las que mayor frecuente se van a utilizar lo que son los inmunosupresores. Siguiente, por favor. Síntomas de uveitis. Vamos a ver que van a estar asociadas a lo que son enfermedades sistémicas. Siguiente, por favor. No. Vamos a decir que la espondilolitis esquilosante, ¿no? Que va a ser una espondiloartropatía que va a afectar más que todo a lo que respecta al esqueleto axial, que va a tener una manifestación ocular, y lo que respecta a esto va a ser una manifestación ocular más frecuente, va a ser la iridocyclitis aguda unilateral y la que va a ser más que todo recidivante, ¿no? Y va a tener un buen pronóstico. El tratamiento siempre va a ser con lo que son los corticoides tópicos más los psicoplégicos midriáticos, ¿no? Y vamos a decir que en el síndrome de Reiner, que va a ser un síndrome que se va a caracterizar por la presencia de oligoartritis asimétrica seronegativa, ¿no? Y una HLA-B27 positiva, va a venir también acompañada de lo que es una inflamación ocular, una conjuntivitis y una iridocyclitis, ¿no? Y más que todo va a ser ¿no? De un origen infeccioso que frecuentemente va a estar dada más que todo por la salmonela, la Yersinia y la clamidia. Bien, en la sarcoidosis vamos a hablar de que esta es una enfermedad de origen desconocido. Va a tener generalmente afectación pulmonar, donde va a haber adenopatías alrededor de los hilios del pulmón. También va a haber esplenomegalia. Y en la afectación ocular, que es lo más importante, lo primero que vamos a tener es la conjuntivitis. Y en la siguiente imagen, por favor. Vamos a tener epiescleritis y uveitis. En las manifestaciones clínicas más importantes puede cursar con dos cosas. Puede cursar con iridociclitis crónica, que puede ser granulomatosa o bilateral.
o puede cursar con una iridociclitis aguda, no granulomatosa o unilateral. Como podemos ver en la imagen, podemos observar en la primera imagen conjuntivitis, después abajo una episcleritis, una iridociclitis, que en general esto es una uveitis, y después una iridociclitis crónica, que está más abajo, y también puede cursar con una coroiditis. Siguiente, por favor. Siguiente. Media hora. Ya cumplimos media hora, chicos. Ya. Continúen, pero ya es media hora. Está bien, doctor. Siguiente. ¿Está cambiando de diapositiva? Ah, ya. En la enfermedad de Behçet, este es un trastorno inflamatorio que está relacionado a la presencia del alelo HLA, y en las lesiones oculares vamos a observar que va a haber puede haber la presencia de una uveitis anterior, una uveitis posterior o de una panuveitis, como vemos en las imágenes, y esto nos puede llevar a la ceguera. En la afección ocular puede ser, las uveitis pueden ser bilaterales o recurrentes, generalmente después de las aptas que se va a dar en este trastorno. Siguiente, por favor. Como podemos ver, nos van a dar aptas orales, dolorosas, úlceras genitales y también eritema nudoso en la piel. Y en el diagnóstico generalmente se va a dar cuando una persona en un año va a tener 3 síntomas o más de los que vemos en la imagen, como la afectación ocular en una uveitis, úlceras genitales, eritema nudoso en la piel. Y en el tratamiento generalmente el fármaco de elección es la ciclosporina, pero su eficacia baja de acuerdo con su uso prolongado. Siguiente, por favor. El BOG con Ayagi-Arada. Este es un síndrome que es multisistémico y es idiopático, es decir, que no se conoce su origen, y tiene una afectación cutánea, neurológica y ocular. Mediante esto se va a dar también el diagnóstico, y en la afectación cutánea va a haber una panuveitis, que esta va a ser bilateral, y podemos observar también en la siguiente imagen, por favor. Puede haber, la panuveitis nos puede llevar a 3 cosas: a la sinequia posterior, al glaucoma y a las cataratas, como podemos ver en la imagen. Siguiente. En las uveitis asociadas a infecciones, vamos a tener que es la primera, la toxoplasmosis, que se va a dar por la infección del... no se ha cambiado. Bueno, voy a estar hablando. Se va a dar por el Toxoplasma gondii, una infección por ingesta de carne cruda, por vía transplacentaria y por estar en contacto con las heces del gato, como en la jardinería, o por vivir con muchos gatos, ¿no? La forma congénita es la más grave porque va a venir con encefalitis. Como podemos ver aquí, podemos ver focos de cicatrización con hiperpigmentación. Y el siguiente. Bien, en la tuberculosis va a cursar, la tuberculosis nos va a causar, es una causa de uveitis. En sus manifestaciones oculares va a haber granulomas, como podemos ver en la imagen izquierda. También puede haber iritis granulomatosa, neurosetinitis, como podemos ver en la imagen derecha, y también va a haber presencias de manchas amarillentas, debido a un humor vítreo turbio. Siguiente, por favor. En el virus del herpes simple, vamos a ver que va a haber una queratitis dendrítica, como vemos en la primera imagen, que va a cursar con dolor, fotofobia y disminución de la agudeza visual, y esto está asociado a la uveitis anterior. Va a haber una coriosretinitis y una necrosis retiniana aguda. Siguiente. En el zóster vamos a tener que ver va a haber una afectación de la primera rama del trigémino, que es la oftálmica, y va a cursar con una iridociclitis no granulomatosa, como podemos ver en la imagen, y va a haber dolor, y va a ser de curso rápido, y eso. Siguiente, por favor. En la uveitis y usuarios por drogas o SIDA, vamos a tener la endoftalmitis candidiásica, que esto generalmente se va a dar por uso de drogas por vía parenteral, y vamos a observar un infiltrado coroideo blanco focal, como podemos observar en las imágenes, y su tratamiento es la anfotericina B. Siguiente. En el citomegalovirus va a haber es la infección más frecuente en un paciente que va a tener VIH-Sida. Eso es debido a una inmunosupresión
que están pasando los pacientes con SIDA y es en un proceso muy severo de esta inmunosupresión. Va a haber una necrosis hemodágica retiniana y también una retinitis, como vemos en la primera imagen, y su tratamiento es Glancicovir o Foscarnet. Siguiente. Ya, pasando a hablar a las uveitis oftálmicas específicas, vamos a mencionar 7. La primera es la ciclitis heterocrómica de Fuchs. Vamos a ver que se caracteriza por una uveitis anterior no granulomatosa. Los pacientes van a ser la mayoría asintomáticos, se instaura de forma insidiosa. Se va a caracterizar por presencia de precipitados queráticos pequeños, redondeados de color blanco grisáceo, también por la presencia de atrofia del iris, heterocromía y neovascularización del iris. Ahora la siguiente, que es la retinocoroidopatía de emperdigona de Virchow, que es una coroidopatía y vasculopatía rara, que se caracteriza por ser idiopática y bilateral, crónica y multifocal. Afecta mayormente a las mujeres y está asociada al holotipo HLA-A29. Los pacientes se acaban de caracterizar por una visión de moscas y manchas amarillas causadas por la hipopigmentación de la coroides y la retina. La siguiente es la oftalmopatía simpática, que vamos a ver que se va a caracterizar por una panoveitis granulomatosa y bilateral, que generalmente es postraumática. El ojo traumático se le denomina ojo excitado y al contralateral es el ojo simpático. En la coroidopatía serpentiginosa, como su nombre dice, es por su aspecto geográfico, porque es serpentiginoso. Es una enfermedad recurrente, idiopática y es bilateral. Se va a caracterizar por tener opacidades color crema en el polo posterior, como se ve en la imagen. Y siguiente, por favor. Vamos a tener después otra, entre las uveitis oftálmicas específicas, vamos a tener la enfermedad de EALS, que se va a caracterizar por una perifeblitis periférica idiopática. Se presenta de forma brusca con pérdida de la visión o borrosa. Puede ser necesaria en el tratamiento cuando no responde a corticoides, a una coagulación e incluso una vitrectomía. La siguiente es el síndrome de Posner-Schulman, que se caracteriza por un glaucoma de ángulo abierto secundario, que va a estar acompañada de una uveitis anterior. A esto se le va a denominar crisis glaucomatocíclitas. Está asociada al antígeno HLA BW54. Y por último vamos a tener a la epiteliopatía pigmentaria multifocal posterior, que esta se caracteriza por ser idiopática, está asociada a procesos pseudogripales y eritema nodoso, donde el epitelio va a estar pigmentado de la retina, va a estar inflamado. El origen de cuadros son trastornos de la visión central y las lesiones pueden ser blanco-grisáceas que afectan al segmento posterior. En este no se requiere tratamiento y es de buen pronóstico. Siguiente. Y eso sería todo. Gracias, doctor. Muy bien, chicos. Lo hicieron muy bien. Así quería sintetizarlo, que lo hagan simple, porque el tema es bastante... hay que ser reales, es bastante aburrido, uveitis. A nosotros como residentes igual nos es pesado, a ustedes seguro les fue bastante pesado. Entonces... lo importante es eso. Creo que hablamos los puntos más importantes. Entonces, en la práctica clínica hay que saber, hay uveitis anterior, media, posterior. Hay uveitis, hay muchas clasificaciones, además de esas, como las infecciosas, no las infecciosas. Y además tenemos distintos síndromes. Muchos de esos síndromes no van a ver ustedes, ni yo tampoco he visto. Lo importante es esto. La uveitis presenta muchas veces lo que corresponde a una miosis, presenta el signo de Tyndall positivo y una disminución de la agudeza visual, junto con hiperemia o inyección ciliar. Esas 4 o 5 cosas son las que se observan. Y en fondo de ojo podemos observar algo raro, podríamos decir, en retina, que puede ser retinitis, retinocoroiditis, coroiditis, signos de Snowball, el signo de faro neblina, un montón de cosas. El tratamiento puede ser tópico o sistémico, dependiendo el tipo de afectación. En oftalmología es más de tipo tópico, con el uso de corticoide, el uso de midriático, el uso de antibiótico es opcional. Sin embargo, eso es el básico.
Podemos utilizar sistémico en caso de que haya alguna afectación sistémica, como ser sarcoidosis, como hacer que haya lupus o una toxoplasmosis recidivada. Eso, así, ese es el manejo. Cuando ustedes se encuentren en el internado o en su vida profesional con un paciente que tiene dolor ocular, sus pupilas súper chiquitas, su ojo bien rojo y haya un factor de riesgo de X o Z motivo, ya sea VIH, ya sea toxoplasmosis, ya sea todo esto que hemos visto ahora, sospeche y realicen interconsulta o anímense a solicitar a lo menos un laboratorio. Eso, así de simple, eso es lo que quería. No quiero que profundicemos más. Sé que están prestando atención, sé que algunos tampoco están prestando atención, pero está bien. Es lo que quiero que sepan y con eso estoy satisfecho. Entonces así, súper sencillo, bonito y vayan y disfruten su viernes. ¿Ya? Gracias, doctor. Feliz día del trabajador. Muchas gracias, doctor. Gracias, chicos. Hasta luego, doctor. Descansen. Gracias, Nos doctor. vamos a Hasta estar viendo en luego. consulta. Hasta ¿Ya? luego. Listo. Ya tienen su nota todos, por si acaso, de parte mía. Sí, ¿Ya? doctor. Ya, listo. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego.